tardes, que veo que la sala está bastante llena para ser un lunes y por el tema que creo que es de mucho interés para todos. Hoy la mesa redonda, el formato es de mesa redonda, porque el tema es bastante interesante y generador de, entiendo yo, de debate y comentario. El tema que nos ocupa es hacia la descomposición del Estado español. Yo me he preguntado, cuando he visto este título, ¿es una pregunta o es una afirmación? Yo creo que es lo que nos van a explicar un poco los intervinientes a lo largo de la tarde. Como saben, contamos en primer lugar como invitado con don Román Zendaya, que es periodista y consultor estratégico y, bueno, creo que conocido por todos. Y luego con nuestros socios, con don José Ignacio Ruiz, catedrático de Historia y, bueno, miembro de la Junta Directiva hasta hace nada. Saliente. Saliente y, bueno, de sobra conocido. Y como moderador contamos con don Lorenzo Hernández Márquez, a quien cedo la palabra porque nos hará una pequeña presentación de los intervinientes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina, por esta breve presentación que has hecho y daros las gracias a la Junta Directiva de aquí del Casino por haber llevado a cabo este acto, que me parece interesante, haber apoyado el acto, que me parece interesante, y también dar las gracias a los tertulianos que van a intervenir en el mismo, que nos van a tener, bueno, nos tienen en vilo, la verdad, y nos van a poner pues bien claras las ideas sobre muchos aspectos que estamos deseando ya escuchar de ellos. Respecto a el resto de ustedes, les agradecemos infinito que estén aquí con nosotros y esperemos que les guste el tema de esta ponencia o esta mesa redonda que hemos elaborado. Que salgamos con unas ideas más o menos claras y interesantes de lo que se va a decir, pues eso es lo que pretendemos. Y antes hablaba con Cristina, quizá el título podríamos haber puesto hacia la descomposición del Estado español en interrogación, porque parece que nos vamos a precipitar en el precipicio que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Es decir, que el Estado español se va al precipicio y se descompone por completo. Bueno, que quizá a lo mejor habrá que poner aquí una interrogación, porque no creo que sea ese también el final de España, ¿no? Y del Estado español. Me voy a dirigir primero a presentar a nuestros contertulianos y, en primer lugar, don José Ignacio, que es catedrático, como ya ha dicho Cristina, de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares, doctor por la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido decano de la Facultad de Filosofía y es actualmente académico correspondiente de la Academia de la Historia. Es decir, es un peso pesado, como verán ustedes, y un gran historiador. Es autor de bastante bibliografía. Tiene en total unos 24 libros, entre los que destacan Órdenes militares castellanas en la Edad Moderna, El colapso de Occidente, Construyendo identidades del protonacionalismo de la nación, etc. Y de esto precisamente nos va a hablar en algún momento, es decir, acerca de lo que entendemos por nacional, nacionalismo, etcétera, Estado, que él es una eminencia, es una autoridad, y muchos de nosotros pues necesitamos aclarar estas ideas porque son muy importantes en la actualidad, saber
manejar estos términos que son tremendamente importantes, como digo. Por otra parte, está el señor Román, que cuando he estado hablando antes con él, bueno, pues he visto que es una auténtica eminencia, conoce absolutamente todos los entresijos de la política bueno, los entresijos y a todos los que pasaron por la transición, políticos, ministros, presidentes. Bueno, me estaba comentando que ahora va a hacer una gira, es periodista, naturalmente, va a hacer una gira ahora por toda Iberoamérica o Hispanoamérica y se va a entrevistar con una gran cantidad de presidentes de esas naciones, hermanas nuestras. Es decir, como comprenderán ustedes, es una personalidad en ese terreno que merece la pena escucharle, porque nos ha estado contando, ya les digo, una cantidad de anécdotas que verdaderamente merecen la pena. Y seguramente lo habrán visto ustedes en los platós de muchas televisiones, porque es un afamado también periodista. Es un afamado periodista y al mismo tiempo ha escrito artículos en algunos periódicos, aparte de ser un gran empresario. Aquí tengo algunas de sus empresas. Ha trabajado en Telefónica, en Mercadona, de cajero. Ha trabajado en Televisión Española, en La Razón, en Radio Nacional de España, Vocento, Grupo Z, en fin, es verdaderamente otro crack, como periodista y como persona bien informada de todo lo que ocurre y seguramente de lo que va a ocurrir. Por eso está aquí entre nosotros, para contarnos muchas cosas que no conocemos. Estuvo en su día, como habrán visto ustedes, porque les ha llegado esa invitación, invitado don Benigno Pendás. Y muchos de ustedes han recibido esa invitación, pero lamentablemente por motivos personales no ha podido estar entre nosotros. Don Benigno, como saben ustedes, es actualmente miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el presidente, pero ya les digo que por diversos motivos no ha podido estar entre nosotros. Así que su lugar lo ocupa o lo está ocupando don Román. Y sin más preámbulos, voy a empezar. Tengo aquí una pequeña introducción que seguramente, bueno, para hacer un poquito de dar calor un poco a este asunto, ¿no? Abrir boca. Vamos a tratar el tema de la Constitución española y dentro de la misma de cómo se encuentra articulado el Estado español. Y por eso hemos visto que la Constitución española en sus últimos tiempos, en sus últimas etapas, se está resquebrajando o quebrando en muchos de sus aspectos. Y la verdad es que da un poco de pena, porque es una Constitución que lleva ya 46 años de vigencia y es la segunda Constitución más longeva de España. Ha sido, como saben ustedes, 3 veces modificada, pero se necesitaría una modificación muchísimo mayor en muchos aspectos, que no se va a poder hacer o no se puede de momento, porque las fuerzas políticas no están por la labor ni se entienden para poder llevar esta modificación de envergadura, sobre todo la del título octavo. Es un título que nos está embargando a todo el país
y nos está diciendo que por determinados caminos no podemos continuar. Una vez más se ha intentado con la Constitución más flexible de todos los tiempos, la nuestra, la actual, la más flexible. Una Constitución que se hizo a medida de todas las fuerzas políticas, de todas sin excepción, que intervinieron en su formulación. Una Constitución sin parangón en el ordenamiento internacional respecto a la forma de Estado que se entroniza en la misma. Porque no solo se habla en su artículo 2 de la unidad de la nación española, sino también de la autonomía de las nacionalidades. Y hasta se coquetea con el modelo de confederación en su disposición adicional primera, al disponer esta que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Es decir, estamos viendo que en este texto constitucional tenemos prácticamente, aunque no se diga claramente en dos de ellos, tres formas de Estado, tres formas de Estado español. Uno, el unitario, que lo dice muy claramente; otro, que es el federal o cuasi federal; y el último, a través naturalmente este último, de cuando habla de autonomía de nacionalidades, de las nacionalidades, y en último extremo de la disposición primera adicional, que nos está diciendo o nos dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Es decir, como si estos últimos estuvieran antes o aparte de la Constitución. Y hubiera habido un pacto en el que se amalgama tanto la Constitución junto con estos derechos históricos. Esto es evidentemente una forma de confederar, o una unión confederal entre dos formas totalmente distintas. Digo que se diluye un poquito, pero se aceptó todo lo que las fuerzas políticas que exigieron esto para llevar a cabo una unidad conjunta, para tener una sola Constitución, se aceptó absolutamente todo. Este precepto último, que digo, el de la Constitución ampara y respeta los derechos históricos, según la doctrina, es un precepto insólito en la historia constitucional española. Ni siquiera en la historia constitucional extranjera, internacional. Pero estamos en un momento en el que ni siquiera se aceptan estos términos constitucionales. No se quiere hacer suya la Constitución por parte de determinadas fuerzas políticas. No ha podido ser, parece ser, porque ¿qué se pide? La independencia por parte de algunas de ellas. Y no quieren convivir conjuntamente. Determinadas comunidades autónomas, últimamente gobernadas por nacionalistas, quieren esa independencia y aspiran a formar un Estado independiente. ¿Por qué? Porque dicen que tienen derecho a decidir. Yo lo tengo. Estamos en un momento verdaderamente crucial.
se alega por parte de estos territorios o de estas fuerzas políticas que son naciones. Y ahí es donde vamos a entrar. Y ahí es donde nuestro interlocutor, don Ignacio, nos va a explicar qué entendemos por nación. Si verdaderamente todas las naciones, según el principio de Mancini, se tienen que formar como Estado o no, o hay naciones que no son Estados. Pero, en fin, ya la primera pregunta que ya hago y que le doy la palabra a don Ignacio es esa, es decir, ¿qué entendemos primero por nación? Y, en segundo lugar, si todas las naciones tienen que formar Estado necesariamente. Tienes la palabra para cuando... Muchas gracias. Ignacio. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en una tarde tan desagradable como la de hoy y por venir aquí a escuchar las reflexiones que podemos hacer sobre este tema tan controvertido. Gracias a Cristina, la vicesecretaria, por presidir este acto y gracias a Lorenzo Hernández, que fue el promotor de esta tertulia, de esta mesa que estamos celebrando. Ya casi desde el año pasado, o del curso pasado, decimos, que ya me lo sugirió, que me pareció de mucho interés y que al final se ha concretado en estas fechas. Tengo que decirles que mi presencia aquí se debe no a ningún mérito personal, sino que él me ha pedido que estuviera yo, pero no he pedido ni estar. Y, por tanto, también le agradezco ese detalle que ha tenido conmigo. Bien, la pregunta que plantea Lorenzo es una pregunta que se la tiene que hacer cualquiera, que yo creo que debería hacérsela a cualquiera. No todo el mundo entiende lo que es la nación. La nación es un concepto polisémico, es un concepto muy controvertido y que tiene su propia historia. No es lo mismo el concepto de nación en la Edad Media o en la Edad Moderna que en la Edad Contemporánea. En la Edad Moderna o en la Edad Media, pues la nación se vinculaba con raíces de carácter étnico o religioso, ¿no? Se vinculaba, pues esto es cuando se decía un judío pertenece a la nación judía o a la nación hebrea, y se decía lo de nación. En la Edad Moderna también se vincula mucho con el hecho dinástico, por lo tanto va teniendo su propia historia, ¿no? Y con el hecho dinástico hasta el punto, por ejemplo, que cuando muere Carlos II, el último de la Casa de Austria, rey de la Casa de Austria, que reinó la monarquía hispánica, cuando muere estaba en Versalles, estaba en la corte de Luis XIV, estaba el marqués de Castelldorrius, de naturaleza, él era catalán, y estaba allí como embajador de la corona, ¿no? Cuando reciben la noticia de la muerte de Carlos II, él dice y proclama, y van a proclamar rey. Luis XIV dice inmediatamente, se tiene que proclamar rey de España al duque de Anjou, el que sería Felipe V de España, ¿no? Entonces el marqués de Castelldorrius llega y dice, hombre, ya por fin han caído los Pirineos. España y Francia formamos una misma nación, decía, ¿no? Hago esta anécdota porque es significativa de cómo entonces, y en el siglo XVII al siglo XVIII, a caballo entre los dos siglos, cómo se veía el concepto de nación. Esos conceptos, que tienen su propia historicidad, ayudan a explicar y a entender la historia, y la historia también de las naciones, ¿no? Y cuando llega el siglo XIX, con el liberalismo, lo que sí se hace es darle una vuelta distinta a ese propio concepto de nación. Y el concepto de nación, el Estado nacional y liberal, lo que hace es concederle a la nación el concepto de soberanía. Antes, la soberanía estaba residenciada en el monarca, por eso los monarcas se llamaban soberanos. Era el soberano, porque era el detentador de la soberanía. Y la soberanía venía delegada por derecho divino, es decir, bajaba por la vía vertical de Dios al rey, y todo era en sociedades verticales, patriarcales y jerarquizadas. El concepto que se tenía entonces de la sociedad era vertical y, por tanto, de jerarquía social. Esto se critica mucho por el liberalismo y tal, pero aquello tuvo su funcionalidad, tenía su propia historicidad, ¿no? Lo que hace el Estado liberal, fruto del pensamiento ilustrado, de los ilustrados, empiezan a pensar que lo que hay que hacer es una forma política. Evidentemente las monarquías llamadas absolutas o absolutistas estaban en cierta decadencia, están muy decadentes. El rococó es una expresión de la decadencia.
ese lujo del rococó, esa expresión de la decadencia, estaban pensando que la forma, los filósofos, fundamentalmente escoceses, bueno, el pensamiento este viene desde mucho antes, ¿no? Hobbes ya lo plantea, en Hobbes, por ejemplo, que tiene una idea del Estado, la idea del Leviatán, del gran Leviatán, en Hobbes ya la idea que tiene es la idea del pacto social, que luego lo sacraliza Rousseau, y en Rousseau parece que fue el inventor del pacto social. Está mucho antes, está en el siglo XVII y está en Hobbes. O en Locke, que era un liberal, era como británico, pues naturalmente era liberal, y reflexionan sobre el modelo de Estado que debe ser, cuestionan las monarquías absolutas, aunque Hobbes es partidario de un poder fuerte, de una monarquía absoluta fuerte, vertical, que lo identifica con el Leviatán. Sin embargo, ya Locke está planteando la idea del liberalismo y más la transición y la democracia, en un sistema más democrático. También ahí se plantean ya innovaciones que luego las vamos a ver perfectamente configuradas en lo que es el Estado Nacional. Quiero decir con esto, y estos son filósofos, por ejemplo, británicos, escoceses, algunos antes que los franceses, porque se habla de los filósofos ilustrados y siempre pensamos en los filósofos franceses. Evidentemente también los hubieron los franceses, que copiaron de allí, sobre todo Voltaire, que estuvo exiliado, se fue a Inglaterra y allí aprendió o copió, digo, muchas de las cosas, lo mismo que Rousseau. Entonces, esto ya formalizan un poco más esa idea y empiezan a pensar en una idea de Estado en lo que empiezan a considerarlo y a vincularlo con la idea de un territorio y con la idea de un pueblo. Territorio, pueblo y nación. Y son tres, es una trilogía que establecen de una manera intelectual muy interesante, naturalmente pensaban, y de este elemento empiezan a decir que la mejor forma política y con la que se puede conseguir un equilibrio permanente social y, desde luego, alcanzar la felicidad, los que no creemos en la felicidad, pues, como en tantas cosas de los filósofos ilustrados, pues bueno, pero ellos creían en la felicidad, dice, de esta manera todo el mundo va a ser bueno, todo el mundo va a ser feliz y todo el mundo va a ser muy armonioso. Y piensan que la forma política del Estado debe ser eso. Por tanto, ahí hay un concepto que es importante, el concepto de Estado, que lo copian, como he dicho antes, estoy yendo muy deprisa, pero lo copian de los pensadores anteriores, en la idea del Estado. Una idea del Estado que es un concepto jurídico-político y administrativo, la idea de Estado. Fíjense, lo digo porque luego, hoy en España, por ejemplo, hay unos sectores políticos que hablan de Estado, no hablan de nación. Y ahora hablaré también de cómo se va configurando la nación. Por tanto, esa idea de Estado, un pueblo, que naturalmente el concepto de pueblo es complicadísimo, es una cosa muy, muy compleja, pero se vincula con un origen étnico. Buscar el origen étnico de un pueblo en el mundo, en Europa, no digo fuera, pero en el mundo de Europa es bastante complejo. Aquí se sabe que en Europa ha habido confluencia de múltiples pueblos y, por tanto, la configuración de lo que podíamos entender hoy como pueblos, pues son todos de mestizajes, todos somos mestizos. Los visigodos estuvieron en Francia, le empujaron los francos se metieron en Hispania había un sustrato de íberos, celtas, se mezcla todo y, por tanto, hay que entender también lo que son las civilizaciones y da lugar a determinados pueblos, que el origen étnico de esto es complicado. Pero, sin embargo, luego, como vemos, con los nacionalismos emerge el concepto de pueblo vinculado a la etnia, que son los nacionalismos étnicos o nacionalismos étnicos que también pueden ser religiosos. El caso más paradigmático del nacionalismo étnico, Hitler, o el nacionalismo alemán, cuando lo lleva uno al extremo y quiere buscar esa pureza, esas raíces, ¿dónde están esas raíces étnicas? Por tanto, es un artificio bastante complicado. Otra cosa es definir el pueblo desde un punto de vista más, diríamos, más cultural, ¿no? E histórico incluso, ¿no? Ha habido una mezcla de razas y tal, que da lugar a una gente que vive en un determinado territorio, que ese territorio podemos decir que es Hispania o España, y en España son los españoles. O cuando se construye, digo, subrayo, el Estado alemán, pues tienen que hacer alemanes. O cuando se construye el Estado italiano, pues Cavour, Garibaldi, todos estos, cuando construyen el Estado italiano, 1861, antes de ayer, lo que llegan a hacer los padres de Italia es decir, ahora vamos a hacer, ya tenemos Italia unida, cuando consiguieron unir Italia. Ya tenemos Italia unida, ahora lo que tenemos que hacer son italianos. ¿Qué quiere decir tenemos que hacer italianos? ¿Qué quiere decir tenemos que hacer alemanes? Pues que tenemos que nacionalizar la sociedad con esos principios. Si
Y entonces ya empieza a aparecer ese concepto de nación. Por tanto, una cosa cuando hablamos del Estado español, se puede decir que es el Estado español, y cuando dice uno el Estado español, dice, ¿qué quieres que haga? ¿La historia del Estado español? Porque hay Estado en la Edad Media, aunque es un Estado atomizado desde el punto de vista feudal. Hay Estado en la Edad Moderna, desde luego, ahí se configura el Estado, que los politólogos llaman Estado moderno, no Estado nacional, el Estado moderno, que poco a poco se va secularizando, nace de una matriz confesional, se seculariza, y cuando se seculariza el Estado adquiere los principios de lo que es la providencia y se hace un Estado-providencia, que por eso le llamamos hoy el Estado paternal, ¿no? El papá Estado, decímoslo, se resume de manera popular. Pero adopta ese sentido providencialista y, por tanto, también se sacraliza, lo sacralizan desde un punto de vista secular. Es decir, lo que antes estaba sacralizado de manera confesional, ahí se sacraliza de esa otra manera. Bien, tenemos el Estado y cuando decimos Estado hay que decir, bueno, ¿y el Estado nacional español qué es? Ahí ya le ponemos nombre y apellidos. Estado, son muchas formas políticas, tiene muchas, hay muchas formas de Estado, pero Estado nacional hay uno que se puede definir. ¿Cuál es el Estado nacional? Bueno, el que montan los liberales, el Estado liberal, con la construcción que acabo de explicar de manera muy rápida y muy somera, y en la que el Estado lo que va a hacer es construir un elemento político de concentración de poder en un único polo. Cuando digo en un único polo, ¿qué estoy queriendo decir? Que la forma política anterior, las monarquías mal llamadas absolutistas o absolutistas, da igual, ¿no? Las monarquías absolutistas, el poder no estaba en el Estado. El Estado estaba compuesto por un sistema de corporaciones, de cuerpos políticos, los estamentos, los estados que se representaban en los estados generales, que todo eso era representación de la sociedad y se organizaba, digo mal la palabra, se ordenaba la sociedad en función de esas corporaciones y, por tanto, la sociedad era titular dentro de los cuerpos de jurisdicciones y de poderes divididos, muchos poderes. El Estado ya nacional, la forma política del Estado nacional lo que hace es quitar todos esos poderes. El liberalismo decía los privilegios, no eran privilegios, eran derechos privativos de cada corporación. Quitan los derechos privativos y crean un único derecho en el que el súbdito lo convierten en ciudadano. Y el ciudadano es el único sujeto de derecho. Y el quien tiene todo el poder en un único polo es el Estado. El Estado nacional es la forma política que concentra más poder de toda la historia. Porque el poder, luego dicen que está en la sociedad y la sociedad civil no. La sociedad civil, a través del pacto social, donde hubo pacto social. El pacto social también se puede simbolizar en el hecho electoral. Cuando votamos, renovamos el pacto social. Pero donde hubo sociedad civil que le entregó el poder en régimen de monopolio al Estado, es el caso de Inglaterra o es el caso de Estados Unidos. Por eso se dice que son las democracias más importantes. En el caso de Estados Unidos, es la sociedad civil la que le da todo el poder al Estado. Y el Estado concentra todo el poder. Y la sociedad se queda sin poder. La sociedad se queda sin poder. Es decir, esto creo que es importante, desde el punto de vista de lo que era el Estado. Por tanto, cuando hablamos de Estado, hablamos de esto. Y el Estado nacional lo que hace es esto. Ya estamos en una forma política que nos atrevemos a definirla mejor. Pero no basta solo con eso. El Estado ese se hace como el Estado nacional. Ese Estado lo vinculan con el pueblo, que he dicho antes, que tiene una localización dentro de un territorio unitario. Se quiere encargar la multiterritorialidad que existía antes en la forma política. La monarquía hispánica tenía territorios en todos los sitios. No me refiero solo a Hispanoamérica, que aquello era España, saltando el charco, quiero decir, eran las provincias de ultramar, pero sí me estoy refiriendo a los Países Bajos, o me estoy refiriendo a Italia, o me estoy refiriendo a Nápoles y Sicilia, etcétera, etcétera. Estas territorialidades externas, el Estado moderno, el Estado nacional y los pensadores dijeron, esto no es funcional. Vamos a hacerlo dentro de un territorio y de un único pueblo, porque aquello, bueno, en fin, yo creo que cuando uno habla con un italiano dice no estamos tan lejanos, ¿no? O por lo menos sí que nos llamamos primos, o primos hermanos incluso, ¿no? O con otros también. Pero bueno, dicen pertenecen a otros dominios. Ellos creían que esto resolvía el problema. Claro, ahí está la identidad del Estado con un territorio y con un pueblo.
el pueblo que está residenciado en ese territorio. Y lo que se hace también al construir esto es quitar la verticalidad por donde desciende la soberanía y convertirla en horizontalidad. Y la soberanía se le traspasa al pueblo. Al que hacen soberano, se lo quitan al rey y lo convierten en el pueblo. Y el pueblo se convierte en soberano. Claro, el soberano no puede tener un espacio institucional para expresar sus deseos o para formalizar el vínculo con el Estado. ¿Quién lo hace? La nación. ¿Y quién es la nación? La representación de ese pueblo en la institución más sagrada, que es el Parlamento. Y ahí se residencia la soberanía. Por tanto, la soberanía es la delegación que hace el pueblo en las elecciones por unos representantes que ocupan el espacio de la soberanía y entonces se hace nacional. Identifican pueblo con nación, pero la nación es la representación institucional. No sé si he explicado bien el artificio que llegan a hacer. Me parece que esto es importante para saber qué nos está pasando y qué nos pasa, ¿no? Y distinguir lo que es Estado y de lo que es nación. Naturalmente, esa nación que se convierte en soberana, tengo que decir, el poder se sitúa en el Estado, la soberanía en la nación. No es lo mismo poder que soberanía. Lo mismo digo en las monarquías absolutas. El monarca absoluto era un monarca que tenía la autoritas, que tenía la soberanía, no tenía el poder. El poder estaba repartido en las corporaciones. Era un sistema político corporativo con otra lógica, naturalmente distinta, que respondía a la idea de la vertebración de todo el sistema de la cristiandad latina, tomando la idea de San Pablo, de la diversidad y la unidad. Cada miembro, cada cuerpo forma una unidad con el cuerpo que forman todos, el cuerpo místico de Cristo, que está regido por la cabeza, que es Cristo. Era la idea política que tenían. En el Estado liberal, que se ha sacralizado, le hemos dado la vuelta a la situación. La soberanía se residencia eso. Por tanto, la soberanía es una, única e indivisible. Y pueblo, naturalmente, en este concepto de Estado, nación o nacional, pueblo solo puede haber uno. Cuando ahora nos dicen o oímos, por ejemplo, y ya de manera cacofónica, que hay muchos pueblos en España, hombre, vamos, en España solo hay uno, conceptualmente hablando y teóricamente hablando. Bueno, luego en política se puede hacer lo que se quiera, pero pueblo solo hay uno. En el Estado Nacional, pueblo hay uno. Si hay muchos pueblos, el pueblo gallego, el pueblo vasco, el pueblo catalán, el pueblo y mi pueblo también, claro. Bueno, y ya ocurrió en la Primera República que hasta Cartagena se proclamó soberana, ¿no? Claro. Es decir, si hacemos eso, la atomización es total. Pero pueblo solo hay uno y la nación solo hay una y la soberanía solo es una. La soberanía está residenciada donde está y el poder está donde está. Por lo tanto, esto es la construcción del Estado Nacional. Esto es lo que se hace en el siglo XIX. En el siglo XIX, gran parte de todos los países, de todas las monarquías, empiezan a construir estados y modelos de Estado nacional dentro de la lógica que acabo de decir. Hay dos disfunciones que son, por ejemplo, bueno, pues el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, que todavía mantenía una lógica antigua dentro de una explosión de estados nacionales que estaban conquistando todo esto dentro de la lógica de lo que es el nacionalismo. Unas breves palabras, y ya termino, perdón, y le paso la palabra a Román, que yo sé que si le dejo la palabra ya no la suelta, por si acaso. No, si la soltaré. Bueno, una cosa sobre el nacionalismo. Claro, antes he dicho, por ejemplo, casos paradigmáticos donde se ve, ¿no? Italia tenía que hacer italianos. Ahora vamos a hacer italianos. Pero claro, decirle a un napolitano o a un siciliano que tenía que ser italiano, pues había que construir eso. Por tanto, el nacionalismo es una doctrina. Primero hay que decir que es una ideología derivada de la secularización de la cultura occidental que rompe con la tradición y se proyecta hasta rompe con la tradición y con las religiones reveladas y por tanto se proyecta hacia el futuro con nuevas ideologías que copian del pasado también el redentorismo, el mesianismo, el milenarismo, etcétera, etcétera. Todas se presentan salvíficas. Ahí tenemos el marxismo, ahí tenemos los movimientos seculares y ahí está el nacionalismo. Lo que trasciende al hombre y al individuo es la nación. Donde uno se salva es la nación. Tiene también esa proyección. Por eso muchos teóricos, yo también lo digo sin ningún empacho, que el nacionalismo es una religión secular. No es una religión de las antiguas, ni
pertenece a las religiones reveladas, aunque tiene algo de revelación, ¿no? Porque ahora vemos cómo se dictan nuevos mandamientos por parte del Estado y las mayorías, como dice un autor, cretinizadas, pues lo votan, y si se vota por mayoría, pues dicen nuevas leyes, hacemos nuevos mandamientos. O sea que, pero bien, la idea de la nación y del nacionalismo, digo, es una doctrina. Una doctrina que tiene que dar, porque la cultura, y la cultura puede ser positiva o negativa, pueden decirse muchas cosas de la cultura lo que permite es amalgamar el fenómeno social. La sociedad está hecha por individuos. Lo que atraviesa la ética, que atraviesa al conjunto social y de individuos, es una determinada cultura. El nacionalismo lo que da es esa cultura, esa ética que atraviesa a toda esa mayoría. Que puede ser buena o mala, quiero decir. Y en esto hay que decir una cosa. Los historiadores contemporaneistas definen mucho, y algunos marxistas han dicho, por ejemplo, que la nación es un fenómeno que se inventa. Bueno, no voy a entrar en esta polémica, solo voy a decir, hay naciones inventadas, pues la mayoría de las que vemos, ¿no? Pues si vamos a Hispanoamérica, con todo el respeto, pues se rompieron aquellas provincias hispanoamericanas y construyeron el hecho nacional, estados, de la manera que he dicho, naciones, los construyeron con esos principios, diríamos, ideológicos y con esos principios, diríamos, culturales. Y ahí están todas esas naciones. Todas estas, podemos decir, son inventadas, bueno, inventadas o construidas, levantadas, ¿no? Las han levantado a partir de unas ideologías. Tradición histórica, ninguna. ¿Son naciones históricas? Ninguna. ¿Hay naciones históricas? Claro que las hay. Pocas, pero las hay. ¿España es una nación histórica? Es una nación histórica. ¿Francia es una nación histórica? Es una nación histórica. ¿Inglaterra? También. ¿Una nación histórica se puede hacer política? Lo que me preguntaba mi interlocutor. ¿Puede hacerse? Se puede hacer política. La finalidad de toda nación, en tanto que detentan o reclaman la soberanía, o que son soberanistas, el fin último es construirse en Estado-nación. La nación, no todas tienen que tener Estado, no todas. El caso de los judíos, bueno, ahora ya tienen Estado, pero han estado 1000 años, de manera milenaria, una nación que no tenía Estado. Pero se construyen Estados. Entonces, la floración de múltiples nacionalidades, por ejemplo, la desintegración del Imperio Austrohúngaro, cuando uno lo analiza y lo va viendo pieza a pieza, ¿qué es lo que hacen muchas de estas naciones? Pues primero, como no son nación histórica, tengo que hacerme una nación cultural. Bueno, esto lo hemos visto aquí. Cualquiera que haya seguido nuestro proceso constituyente y posterior, el señor Pujol lo decía muy claro, ¿no? Él decía, vamos a hacer una nación cultural. Ahora, ¿y cómo hago una nación cultural? Bueno, aparte de construir ese sentimiento y esa ética que atraviesa a la mayoría, por eso todos han sabido construir en un tiempo laxo y diciendo, bueno, nosotros sabemos lo que hacemos. Cuando otros decían, no, hombre, son nacionalismos democráticos, sí, son muy democráticos, pero sabían lo que estaban construyendo. Y algunos lo decían y lo dicen. Lo que se estaba construyendo era el hecho nacional de una nación que primero ha de ser cultural para después hacerse política. Cuando ya tengo el hecho cultural, que además, si viene adobado con que tengo una lengua y que tengo, bueno, un territorio, no todo Cataluña, y esta tarde hablábamos con Román, que la República, pues Álava pues, se descolgó inmediatamente, ¿no? Y se pasó a los nacionales, es decir, que el País Vasco, pero la fuerza acaba por imponerse. Por tanto, hay naciones que son históricas, naciones que se construyen, algunos historiadores contemporaneistas dicen que se inventan, y por tanto se levantan a partir de estos principios. Hago una nación cultural y una vez que tengo la nación cultural ya reclamaré mi espacio político. Mi espacio político y reclamaré la soberanía. Primero las estructuras de Estado, y en ese sentido, viéndolo con perspectiva histórica, lo que analizamos, los fenómenos a largo plazo, se ve como un proceso interesantísimo de cómo se están construyendo unas nuevas naciones en el siglo XXI, cuando esto es un fenómeno del siglo XIX, y les tendría que decir que, y tengo por ahí escrito y publicado, ya he escrito la crisis del Estado Nacional. Es decir, en un mundo globalizado, el Estado Nacional, que surgió en el siglo XIX y era para legislar y dar cobertura jurídica, política, a un espacio material que eran los mercados nacionales y legislar sobre eso,
Hoy nos encontramos que los mercados nacionales no existen, el mercado nacional que ello se deriva desde el mercantilismo. Hoy que ya los estados nacionales no existen, estamos en un mundo global, resulta que los espacios políticos sí existen, porque no se suelta el poder político. Y no solamente eso, sino que construimos más naciones políticas con la lógica y la dinámica que así de manera muy sintética he tratado de explicar. De momento lo dejo ahí. No sé si he aclarado o he confundido más. Yo creo que ha aclarado, está muy claro. Román, te iba a preguntar qué opinabas sobre lo que ha dicho Ignacio, pero te voy a hacer también una pregunta más incisiva. Por lo que ha dicho Ignacio, parece ser, sí, que todas las naciones tienden a ir a buscar las estructuras de Estado. Eso es una constante en todo ello. Pero se habla por parte de muchos historiadores, incluso pensadores y demás, que España es una nación, con mayúscula, nación de naciones, que existen otras naciones en el conjunto hispánico, de la que es más representativa la nación española porque alberga a todas ellas. ¿Tú qué opinas de todo eso? O sea, yo, a José Ignacio, obviamente, catedrático de lo que ha contado, hay poco que discutirle, aunque desde la sociedad actual y desde la ciudadanía es absolutamente rebatible. Cuando hay la nación rotonda, la nación funk y la nación metal, y los sujetos que pertenecen a esas naciones son sujetos de derecho, que tienen derecho a voto, a ser electores y elegibles, está muy bien lo que ha sido como concepto teórico y político, pero hoy tenemos que hablar de la realidad del siglo XXI, en el que el globalismo, todas estas terminologías las adapta a una percepción. Antes éramos identidad y una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer ahora en el mundo es gestionar la percepción de nación o la percepción de soberanía. Lo único seguro sobre soberano en este país es que es un brandy de Osborne. ¿Eso? Brandy de Osborne, el soberano. Eso es seguro y cierto. A partir de ahí, que es un sujeto soberano, ya empezamos a discutirlo todos, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que las estructuras políticas y el entendimiento sobre la función política depende mucho de cómo lo quieras ver. Nosotros los vascos, desde el nacionalismo vasco, somos el pueblo primigenio. Tú les escuchas hablar a los chicos del PNV y lo que te dicen es que cuando Dios creó el universo, nosotros los vascos ya estábamos. Es verdad que no salimos en el Génesis porque el Génesis no tiene prólogo. Si no hubiéramos salido. Los judíos son el pueblo elegido y nosotros somos el pueblo primigenio. Y tú ahora diles que no. Tú diles que no. Cuando el nacionalismo, como representatividad del sentimiento de nación, es ideológicamente la cosa más absurda que existe en el mundo, es lo más animal y bruto que existe, y estoy hablando del nacionalismo, no pongo adjetivo, me quedo con el sustantivo. Me llega cualquier nacionalismo, porque es la sensación de pertenencia emocional a una realidad. Es decir, ¿qué son las naciones históricas? Todo depende de dónde pongas la fecha. Yo cuando preparé el plan del Bicentenario de la Independencia del Perú, me involucré en él, siendo español o peruñol, para que no hicieran un centenario en color, es decir, un aniversario contra España. ¿Por qué? Porque soy español. Todo depende de dónde pones la fecha. A mí los miembros de la Real Academia de Historia del Perú me dijeron que es que ellos no se independizaron, les independizaron. Pero es que España era primero Iberia y los pueblos que estaban, luego el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, luego se juntan unos y otros y es la nación española. Ya se le otorgamos condición de histórica. Bueno, porque tiene unos años. Si ahora inventamos una, cuando tenga 400 años será una nación histórica o no. ¿Cuál es el problema? Que el régimen de Estado y nación lo hacemos a través del marco jurídico. Cuando Cristina preguntaba eso, será una pregunta o una afirmación. La descomposición del Estado es un hecho obvio y un hecho objetivo. Estamos viendo cómo se está desmoronando. Yo no estoy de acuerdo con eso de que la Constitución se está resquebrajando. La Constitución sigue siendo la misma que aprobamos en el 78 todos los españoles por mayoría y todos los territorios y provincias.
Todos, hasta el País Vasco, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, votaron sí a la Constitución, con una baja participación, bueno, del 49 y el 52%. En las primeras elecciones autonómicas que todos llamaron a votar, solo votó un 10% más de la población, con lo cual es verdad que fue aprobada por todos. ¿Se está resquebrajando en su contenido? No, en su aplicación sí, porque las leyes lo que se van adaptando es a la realidad de la sociedad. ¿Cómo se hizo la Constitución? Que es fundamental. Se hizo en un marco que se definió de la ley a la ley. Y pasar de la ley de la dictadura a la ley de la democracia suponía una dificultad enorme, que se hizo con enorme creatividad, para que no hubiera un marco de ruptura y no volviéramos a épocas pasadas. ¿Qué pasó? Que muchos trabajaron desde la máxima generosidad y otros la interpretaron desde el máximo egoísmo. Y a partir de ahí empieza la degeneración del Estado. ¿Por qué? Porque el legislador no pudo prever lo que iba a pasar. Porque además las leyes se hacen sobre lo que sucede, no sobre lo que puede pasar, porque lo que puede pasar es infinito. Es decir, cuando uno se junta con los padres de la patria, y hablaba con Manuel Fraga, con Gaby Cisneros, con Gregorio Pérez Barba, con los que estaban allí reunidos, pues hicieron el que esto fuera para adelante. ¿Está bien hecho? Sí. ¿Ha salido bien? Pues bastante bien ha salido. Lo que pasa que ahora, por desgracia, estamos en un momento en el que vemos que hay unos déficits y unas fallas enormes en la aplicación de los mismos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la función pública de la función política se ha degenerado. Sí, yo siempre cuento que cómo es posible como estamos. Y yo, pues estamos como estamos porque podemos estar así. Si la ley impidiera que pasara lo que está pasando, no estaría pasando. Lo permite porque el marco jurídico, el marco legal, lo permite. Es decir, yo no me imagino que cuando estaban en el parador de Gredos, los padres de la Constitución, apretados para sacar adelante la Constitución más moderna, que más paz, más desarrollo y mejor la ha ido a España de la historia, apareciera Manuel Fraga a desayunar y les dijera: esta noche he pensado qué podemos hacer para impedir que una cajera de supermercado sea ministra. Bueno, lo plantea y lo primero que le dicen: Manolo, sube a dormir 2 horas más, que el coñac de ayer te sentó fatal. Y hoy hemos tenido una cajera de supermercado que ha sido ministra. ¿Quién lo iba a pensar? Nadie. ¿Alguien pensó en el ordenamiento jurídico que un psicópata podía llegar a presidente de gobierno? No. ¿Quién lo iba a pensar? Hoy cogemos a 11 psiquiatras forenses internacionales, le damos los vídeos de Pedro Sánchez y sale que es un megalómano narcisista psicopático, psicópata. La Constitución española y el marco jurídico español no tienen ni una sola norma que impida que este señor siga siendo presidente del gobierno. ¿Por qué estamos como estamos? Porque el marco jurídico lo permite. Y porque la degeneración de la función pública política también lo permite. En esas realidades es en las que nos tenemos que mover. Y a partir de ahí, todo lo que se rompe como una casa se puede reconstruir. No cuesta tanto reconstruirlo, lo que hay que tener es voluntad de hacerlo. Pero lo que hay que tener muy claro es el diagnóstico de qué es lo que hay que hacer. Nos quedamos todos con lo que está pasando y no entramos en la profundidad del por qué está pasando y hay que entrar en el paso siguiente, es cómo lo vamos a resolver. No podemos corregir, es decir, una obligación política que tenemos como sociedad y como exigencia a nuestros dirigentes, en el que uno de los mayores problemas que tiene la democracia, que era el menos malo de los sistemas, y en el que la soberanía se depositaba en el pueblo para que el pueblo eligiera a sus representantes políticos para que ellos, pensando en el pueblo, hicieran los estados, pues lamentablemente para hacer una estructura que eso fuera viable se crearon los partidos políticos y uno de los mayores problemas que tenemos es que hemos pasado de una democracia a una partitocracia y que la serie de las listas cerradas y el poder de los partidos internos consiguen degenerar la democracia a estos niveles. ¿Hay fórmulas para cambiarlo? Sí. El presidente Fujimori inventó una muy divertida en Perú, que es el voto preferente. Y es un tema muy interesante y muy moderno y muy inteligente. Para que las oligarquías de los partidos no sean los que imponen los órdenes de la lista y las listas sean cerradas de esta manera, en Perú primero se vota por el partido que quieres que ideológicamente, teóricamente te representa,
Pero luego te presentan una lista con 300, allí son 135, en España serían 350 diputados. Y te presentarían los 350 diputados del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox, de Podemos y tú de ahí marcas 5. Entonces, ¿cómo funciona? Primero se cuentan las papeletas y entonces se le asignan al partido que sea 130, al otro 90, al otro 35 y al otro 46. ¿Quiénes son los elegidos? No el 1, 2, 3, 4, 5, no. De los que han elegido ese partido, los que tengan más X. ¿Eso qué le obliga al político? Primero, a trabajar, que eso es muy importante. Lo segundo, a estar cercano al elector. Y lo tercero, a ser discrepante en momentos oportunos con sus mandameses de la sede central. ¿Por qué? Porque eso es lo que te puede dar la representatividad y la garantía de que esta gente te está representando a ti. No el hiperliderazgo mesiánico que tienen hoy los líderes de todos los partidos. Es decir, la sociedad tiene mecanismos y hay inventos en la modernidad de la globalización que pueden actualizar el sistema político. ¿Eso qué nos lleva? A que es imprescindible para ello tener la voluntad de hacerlo. Los primeros que no quieren hacerlo son los líderes de los partidos porque es una cesión de soberanía. Lo mismo que es la Unión Europea, las grandes corporaciones, etc. Pero dentro de las cosas que se decía antes, ahora el modelo independentista, para ser un poco optimista con la descomposición del Estado. En este momento, el índice de independentismo del País Vasco es el más bajo de la historia democrática. Está en un 16% según el gobierno vasco, que lo gestionan ellos. Eso quiere decir que todos los votantes del Partido Nacionalista Vasco están en contra de su independencia y que un tercio de los votantes de Bildu, EH Bildu, están en contra de la independencia, incorporando a que están en contra de la independencia todos los demás votantes. Y en Cataluña, aunque después del procés y todo lo que hemos vivido, que es un ataque directo a la democracia, es un golpe de Estado y que estamos viendo lo que está pasando, en el que la soberanía ha dejado de estar en el pueblo para estar en manos de la gente que tiene el tesoro del voto para que en el Congreso tú sigas siendo presidente, es decir, Puigdemont, ERC o los que ahora mantienen al presidente del gobierno, ellos en el fondo lo que quieren es tener un formato como el del País Vasco. No quieren la independencia es carísima. Además es muy difícil. Pero eso sí, lo que quieren es un nivel de autogobierno tan grande que lo único que demuestra es la insolidaridad respecto a los demás pueblos de España. Pero lo único que intentan es el egoísmo de cómo estamos mejor. El País Vasco pide el traspaso de la seguridad social con la boca pequeña. En el País Vasco es donde las pensiones son las más caras de España y la población es la más longeva de España. Entonces, con lo bien que viven con el concierto económico, que tienen banda de música sinfónica y pueden incluso enmoquetar las playas, si de verdad tuvieran que pagar las pensiones, el País Vasco puede entrar en una situación económica horrible. ¿Lo tienen que pedir para reivindicarse? ¿Lo quieren? No. Pero quieren seguir teniendo este estado de bienestar que tienen de gestión autónoma de sus propios impuestos. Se lo decía antes de bajar aquí. A Cataluña se le ofreció el concierto económico en el año 78 y no lo quiso. Jordi Pujol dijo que cobrar impuestos tenía un coste político y de imagen muy grande y era caro, que los cobrara España y que luego les diera el dinero a España y ya lo gestionaban ellos. En eso los vascos fuimos más listos. Nosotros nos cogemos nuestra pasta y luego ya veremos la que le damos a España. Un poco, claro, allí hay mucho jesuita, allí hay mucha iglesia de toda la vida y al final con el cepillo hacían lo mismo. Tiraban el dinero al cielo y lo que quiera Dios que lo coge, y lo demás nos lo quedamos nosotros. Pues más o menos es el modelo que hacemos con el concierto económico. Nosotros recogemos todo el dinero y lo que se vaya a España, que se vaya, pero lo tenemos encerrado y no va nada. Y así nos gestionamos mucho mejor. Pero bueno, ese es el modelo que aprobamos en el año 78, es el modelo que está hoy vigente, es insolidario, es injusto, pero está recogido por la Constitución. Todos los demás sistemas de financiación no están en la Constitución. Y es muy importante defender el marco de derecho, el marco jurídico y el marco legal para que los estados y las naciones funcionen. Porque yo a lo único que no les acepto a los políticos es que sean insumisos contra las leyes. El derecho de insumisión es un derecho ciudadano, en el que tú, contra una ley que te parece injusta, te puedes rebelar.
Pero el único que no se puede rebelar de manera insumisa contra una ley es un político, porque él en su función pública y en su función ante la sociedad, su obligación es que si una ley no le gusta, la cambia. Y si no la puede cambiar es porque no tiene la mayoría suficiente. Pero el que no se puede volver insumiso, incumplidor de la ley, es un político, porque es el primero que está dinamitando el Estado. Veo que... Me gustaría terciar. Román, tú no tienes, parece ser, mucha intranquilidad acerca de los tiempos que vienen, porque dices que la estructura del Estado parece ser se va a quedar más o menos íntegra. Hay que actuar sobre ella. Es decir, ¿el Estado lo está encargando? Sí. ¿Se lo puede encargar? Sí. ¿Lo puede regenerar? Sí. Entonces yo pregunto, ¿conviene modificar algo la Constitución en alguna parte de la misma? Es decir, y más concretamente, ¿no convendría modificar el título 8º de la Constitución, en donde tenemos artículos que se contradicen entre sí? Por ejemplo, el 149, que habla exclusivamente de competencias estatales, y el 150, que está diciendo que de esas competencias estatales cabe la posibilidad de dárselas, esas funciones, a las comunidades autónomas. Y es que el problema de esto es que no se lo damos a todas, se lo damos a aquellas que pueden pedirlo porque tienen posibilidad de conseguirlas. Y ya sabemos todos, o todos, que existe un chantaje claro hoy día de determinadas comunidades al Estado. Entonces yo pregunto, ¿no cabría la posibilidad de modificar este título 8º y más concretamente en alguna de sus partes para evitar estos problemas que son importantes? Ignacio. Sí. Yo también discrepo de cosas que ha dicho Román, porque hay cosas que es verdad. Es decir, dices, estamos donde estamos, como Ortega decía en los años 30, dice, nos pasa lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Es decir, lo que tenemos que saber es qué nos pasa. Es decir, hoy hay tanta ignorancia y entonces nos manejan siempre con exceso de información, nos tienen apabullados esa información, entonces no tenemos ni idea de lo que nos está pasando. Estos foros están muy bien para discutir y para hablar de todo esto. Yo quiero decir 2 o 3 cosas antes de entrar a esto, más de carácter más estructural. Mira, lo he dicho en este foro aquí, digo, en este casino ya lo he dicho yo alguna vez, ¿no? Los 2 grandes filósofos más importantes, Platón y Aristóteles, bueno, con Sócrates, pero Platón y Aristóteles, lo que tuvieron incluso después más trascendencia para toda la cultura occidental. A través de, cuando escribió Platón el libro de la República, en el libro sexto y séptimo, él hizo una doctrina explicando y decía, todos los sistemas políticos tienen un vicio congénito que les hace degenerar, siempre. Y entonces, y Aristóteles, que era inmanente, que tenía una visión completamente distinta a la de Platón, dijo, en lo único que estaba razón, lleva razón, ¿dónde hay que firmar? Y firmaron y lo establecieron como doctrina canónica, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que a veces no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Qué interesante es la doctrina esta que establecieron ellos, canónica. Porque dicen, la mejor forma política, la que decía Platón y suscribe Aristóteles, es la de uno, la monarquía. Pero la monarquía tiene un vicio congénito que acabará por degenerar, y degenera en la aristocracia. La aristocracia, por el vicio congénito que tiene, evoluciona o degenera, perdón, evoluciona no, degenera en la oligarquía. La oligarquía degenera en la democracia. Y la democracia degenera en la oclocracia. Oclocracia, como ahora ya no se estudia griego, yo tampoco estudié griego, lo he sabido después. Oclos quiere decir populacho, no pueblo, populacho. Es decir, el gobierno del populacho. Y una vez que se cae en la oclocracia, se acaba en la anarquía. Y cuando se llega a la anarquía, volvemos otra vez a poner a uno, aparece un dictador y aparece otra vez el orden. Esto si lo vemos en la historia y lo aplicamos, por ejemplo, en nuestra transición política, que lo hemos visto, ¿no? Tú has dicho, muy bien dicho, que estamos en una partitocracia. ¿Qué es eso de la partitocracia? Es decir, ¿quién hizo la transición? Una oligarquía. Lo llevan a la democracia. Llega a la democracia y degenera en una partitocracia, que digamos una democracia más degenerada y más configurada. La partidocracia. ¿Y la partidocracia en qué ha degenerado? En la oclocracia.
No, Yo cuando tengo que explicar los populismos lo explico así y la gente lo entiende perfectamente. Y entienden por qué la cajera está de ministra. Claro, y yo Perfectamente. lo que no entendía es cómo llegó a cajera, pero bueno, Claro, pero eso es una pregunta más difícil. Lo entienden perfectamente. Es decir, y entonces el peligro, cuando hablamos de la destrucción o la descomposición del Estado, nos tenemos que dar cuenta que estamos en este vicio congénito, porque muchas veces viéndolo desde el presente, este presentismo nos nubla el entendimiento. Y a veces hay que ir a reflexionar un poco más profundamente, como hablábamos antes, hay que ver las cosas un poco más profundas para saber que estamos en una situación bastante crítica. Como ha dicho, la democracia, ¿cómo se hizo? De la ley a la ley. El psicópata lo aprendió. ¿Qué está haciendo? De la ley a la ley está cambiando todo. Está cambiando hasta el cambio jurídico. Si eso no es descomposición, que venga Dios y lo vea, ¿no? Es decir, y con respecto a lo que dices de la Constitución, también, yo que soy muy orteguiano, Ortega decía, una cosa es el deber y otra lo que es. Confundimos mucho el deber ser con lo que es. Entonces, ¿deberíamos cambiar la Constitución? Pues claro, se podía haber hecho de otra manera. Y claro, ahí hay unos agujeros. El mayor agujero negro que hay es el artículo 2, cuando dice que el artículo 2, que todos los españoles somos iguales ante la ley y la forma política es la nación, no sé cómo, no me lo sé de memoria, ya la memoria me falla. Pero meten el término y está constituido el Estado español en comunidades autónomas formadas por nacionalidades y regiones. Le colaron a Fraga, que bajó con las copas, le colaron la nacionalidad. Ya no está la igualdad. Y Ya no está la igualdad. Claro. Ya está, ¿no? Está claro. Entonces, eso es un agujero negro que habría que tapar. El sistema que dice Román de la representación política y pone el caso peruano, estupendo. Bueno, si tenemos en Europa también el caso. Si un diputado respondiera ante un distrito y ante sus electores, ahora, si los diputados no los conocemos ni sabemos quién son. El otro día uno le quería hablar a Ábalos y dice, no, yo no, porque usted que es mi representante, que quiero hablar con usted. No hablo, yo no hablo. Pues usted tiene que hablar con quien es su representado. Pues no representan a nadie. Es decir, representan al jefe. Es decir, es un sistema que tiene un vicio congénito que está degenerando. Esto es evidente. O lo entendemos o no lo entendemos. Para curar una enfermedad siempre hay que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico, si es certero, la cura. Y si no, te mueres. Pero mira, sobre la Constitución. Si la aplicación de la misma no fuera como se ha hecho, que permite hacer otra aplicación, no hace falta modificarla. Los referendos constitucionales los carga el diablo. Porque tú presentas 350 artículos frente al voto del no por uno. Te salen los mesiánicos y te dicen, como la Constitución no garantiza la vida y prohíbe el aborto, te salen todos los pro vida y te dicen que hay que votar en esta Constitución porque no reconoce el derecho del feto. Y se cargó 349 artículos por eso. Sale y te dice alguien, no, mira, como no me dejan ir en pelotas por la calle porque no reconoce el derecho al nudismo en todo el territorio nacional, todos los que somos naturistas votamos no. Y no miran los demás artículos. ¿Cuál es el mayor problema para modificar la Constitución? Y en eso fueron muy sabios los padres de la patria. El mecanismo propio de la propia Constitución, que es de obligatorio cumplimiento para modificar la Constitución. Muchas de las cosas que está intentando hacer Pedro Sánchez son anticonstitucionales. El problema es el ocupa que está presidiendo el Tribunal Constitucional y la usurpación de funciones que en sí mismo se está arrogando el Tribunal Constitucional y que, gracias a Dios, los tribunales de la Unión Europea están empezando ya a poner el foco sobre lo que está pasando con el Tribunal Constitucional español. Porque, basados en el principio de igualdad, todas las propuestas que se están haciendo, que son absolutamente descompensadas entre una región y la otra de España, son profundamente inconstitucionales. ¿Hace falta cambiar la Constitución cuando reconoce la igualdad de todos los españoles? No. Lo que hace falta es que se aplique bien la Constitución. ¿Cuáles son los mayores enemigos para cambiar la Constitución? Para empezar, los partidos políticos. Porque el cambio de la Constitución te obliga a una reforma constitucional, a aprobarla por las 3/5 partes del Congreso, disolver el Congreso, que es que se van todos al paro, que se vuelva a votar unas Cortes nuevas y que esas Cortes nuevas ratifiquen el acuerdo. Con todo el trabajo de pegatinas, sobres y de comerte mítines que hay que hacer para poder aparecer en las listas, ¿te crees tú que te vas a jugar el cargo a una nueva elección y una nueva lista? Ni de coña. Y eso es una garantía de no cambio.
Si leemos la Constitución con el título octavo es contradictorio y se dejó abierto porque fue la forma de integrar a las exigencias de los nacionalistas fundamentalmente vascos. En el que hay una anécdota de la Constitución que la gente se la ha olvidado, pero es que Euskadiko Ezkerra pidió el reconocimiento del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco. Y fue Xavier Arzallus, que fue diputado en las Cortes Generales Españolas, el que dijo, y consta en actas, y cito sí, que el Partido Nacionalista Vasco no quiere el derecho de autodeterminación como elemento de independencia y de secesión de Euskadi y de España. Y cito sí. Eso está en las actas constitucionales. Eso es lo que decía el PNV en aquel momento, en el que los demás, creyendo lo que nos estaban diciendo, dejaron un título octavo abierto, en el que uno de las personas que más ha hecho por la igualdad de España y que más se ha cargado España, y es contradictorio, pues es Rafael Escuredo, el presidente de Andalucía, que le hizo una huelga de hambre a Felipe González. ¿Por qué? Porque él decía, ¿cómo que Andalucía no es una comunidad histórica? ¿Cómo que Galicia, Euskadi y Cataluña van a tener un trato distinto que Andalucía? Si nosotros también hablamos raro. Y hizo una huelga de hambre. Y está en la foto de la tortilla. Y se plantó defendiendo los intereses de su pueblo, que no nació, porque entonces todavía no se había desarrollado el nacionalismo andaluz, pero defendió los intereses de igualdad del pueblo andaluz respecto a otros pueblos históricos de España. ¿Qué supuso eso? El cambio de modelo autonómico en el que al final Murcia, La Rioja y todos van teniendo las mismas concesiones que es la deconstrucción del Estado. Construcción del Estado. Pero eso es una aplicación de la Constitución, una interpretación de la Constitución. La Constitución se puede interpretar de muchas maneras. Y claro, siempre los nacionalistas están reivindicando un cambio constitucional. Yo se lo dije a Ana Sagasti más de una vez. Oye, bueno, se puede cambiar la Constitución en ese sentido. Vosotros representáis en votos el 0,65 de la nación española y con los catalanes un 4 y pico, 5, 6. O se puede cambiar en sentido totalmente inverso y los derechos históricos o histéricos que tienen los reconocidas las 3 provincias vascas con la Comunidad Foral de Navarra se pueden revertir, porque todo es modificable y todo es cambiable en función de la realidad y los tiempos. Entonces, claro, una sociedad global con las redes sociales, con el cambio del paradigma de la sociedad analógica a la sociedad digital, que supone la transformación absoluta del modelo de sociedad y de relación que tenemos, todo está en estado de revisión. Por eso no es un problema del Estado español. Aquí podemos decir hacia la descomposición de los estados del mundo. Y yo digo sí, de todos. Es más, la degeneración de la clase política en todo el mundo es notable. ¿Dónde están los Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, François Mitterrand? Y empezamos a sacar líderes que hicieron el derribo del muro de Berlín, la caída del comunismo, el final de una era. ¿Dónde están? ¿Quién es el mejor jefe de Estado que hoy hay en el mundo? ¿Quién? Pues yo lo voy a decir aquí bien alto. Se llama Felipe VI. Es probablemente el jefe de Estado más preparado y más jefe de Estado que hay en este momento en el mundo. ¿Un Milei? La gente dice, hace falta un Milei. Digo, gracias a Dios, solo hace falta un Milei y en un país, que es Argentina, porque es un Estado fallido en origen. Si hiciera falta 50 Mileis en el mundo, es que el mundo estaba todavía mucho peor de lo que está ahora. ¿Un Buchanan? Buchanan hace falta en estado y medio, en el que está él y un poquito del de al lado. Gracias a Dios. Donde hay que meter a 20.000 personas, casi es un 10% de la población, en una cárcel y tenerla casi en régimen de tortura. Pero ¿dónde están los líderes del mundo? ¿Dónde están los políticos del mundo? ¿Dónde están la...? No, es que el 9 de noviembre del 89 se derribó el muro de Berlín, el modelo de la izquierda es un modelo social, cultural, económico que fracasó, que era el socialista comunista, y una vez que cae ese y es derribado, el modelo liberal capitalista no tiene, a la hora de confrontar, no tiene quien le sujete para poner en valor su realidad y se desmorona. Y este es el nuevo mundo que tenemos, en el que no hay ideologías, hay tendencias, hay costumbres, hay nuevas realidades y, claro, echamos la vista atrás buscando modelos históricos de pensamiento de una realidad analógica que en la sociedad digital, lo siento mucho, con la virtualización que tiene y con la realidad que tiene, no sirve.
¿Y cuál es el problema? Que estamos conviviendo en ese momento de transformación de la sociedad y que nosotros, los aquí presentes todos, somos los más avanzados del Homo sapiens sapiens y estamos conviviendo con los Homo sapiens digitalis prehistóricos, que los pobres tienen un futuro nefasto por ser el prehistórico de una nueva especie en una nueva era, hasta que generen modelos económicos, modelos sociales, modelos de relación, principios y valores. Tienen un problema. La segunda religión de Australia es la religión Jedi, la de la Guerra de las Galaxias. Es la cuarta del Reino Unido y la tercera en Canadá, según el censo. Pero ¿quién os iba a decir que la religión de la Guerra de las Galaxias era una religión a la que tomar en cuenta? A mí me lo cuentan eso hace 30 años y me parto de risa. Oye, estamos en ese mundo. Y votan como nosotros. Es que eso es lo emocionante. Román, has dicho algo antes que la audiencia, yo tampoco lo conocía, seguramente lo desconocía. Ya me lo has dicho anteriormente. Que Jordi Pujol en su día rechazó el modelo de concierto económico. Sí. Yo esto no lo conocía y creo que, me imagino que el resto de las personas aquí presentes tampoco lo conocían. El problema es que ahora sí que lo quieren. Lo quieren al mismo y de igual forma que los vascos. Entonces yo me pregunto y os pregunto a vosotros, ¿estamos en condiciones en este país ahora mismo de poder volver otra vez a dar todo lo que piden en ese terreno Cataluña, al igual que se está, o al igual que el concierto vasco actualmente? ¿No sería verdaderamente esto, si se concede esa posibilidad, y mucho me temo que vamos por esa vereda, no sería una parte, al menos una parte de esa descomposición del Estado de la que habla el título de este acto? Vamos a ver, el concierto económico de por sí es una desigualdad, con lo cual lo que están pidiendo los catalanes, al no estar recogido en la Constitución, que ya el concierto vasco es una desigualdad, es anticonstitucional aquí, en Tombuctú, en Europa, y hay que recurrirlo a ello. Lo segundo, el resto de las comunidades autónomas españolas no va a salir adelante bajo ningún concepto, aunque lo pidan. Pedir es libre y dar también. Luego, otra cosa es que sea verdad. Pedro Sánchez es un genio en conceder lo que luego no se da, incluidas las ayudas de las Islas Canarias sobre el volcán y lo que quieras. Es decir, él dice que da y luego no llega nada. Dice que dinamiza dinero, no da nada por no saber gestionar. El concierto económico, como lo pide Cataluña, es inconstitucional y no se puede dar. Hay que recurrir a todos los tribunales, no solo nacionales, sino internacionales, para parar esa barbaridad. Y la suerte que tenemos es que hay un partido de la oposición que lo va a hacer, y lo va a hacer desde las distintas... Pero es más, hasta su propio partido, con Emiliano García Paje, dijo, el día que se apruebe el estatuto, yo pongo un recurso al Constitucional, que también lo dijo de la amnistía. Y todo el mundo dice, Paje no hace nada. Bueno, Paje hace lo que puede hacer. Que tú no puedes poner un recurso ante el Constitucional hasta que está aprobado. Claro. Y entonces se pasa un año y medio diciendo que va a hacer y todo el mundo dice, no hace nada, no hace nada. No hace nada porque no puede hacer. El día que presentaron la ley de amnistía, presentó el recurso ante el Constitucional, sí. Por lo tanto, cumplió. ¿Puede hacer algo más? No, porque es el ordenamiento jurídico. El día que se apruebe el estatuto, la reforma, bueno, el concierto económico de los catalanes, va a haber una batería de recursos al Constitucional de todas las demás comunidades autónomas, excepto la vasca, que igual hasta la ponen, porque ellos quieren seguir siendo singulares y viven muy bien. O la Navarra. Pues sí, lo van a poner todas las comunidades autónomas. Y lo van a recurrir. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. ¿Qué es más grave? El hecho de que venga a hablar del concierto económico que no ha sucedido, para mí lo grave es la voluntad de intentarlo dar. Eso es lo grave. ¿Por qué? Porque es que el jefe, el presidente del gobierno, que representa a todos los españoles, por mantenerse en su poder, es capaz de discriminar a todos contra uno porque estos tienen 7 votos. ¿Qué sería mucho más importante? Que el Senado tuviera la función que tiene que ser, que es una Cámara autonómica, y que ningún partido político que no saque el 5% en el territorio nacional tiene sitio en el Congreso.
No puede ser que el Congreso esté secuestrado por el 0,72 de los españoles, que son los votantes del PNV, que tienen 6 escaños, por el 0,72, que son los 6 que tienen los de Bildu, y por el 1,78 que tienen los de RC. Pero puede ser, puede ser. Puede ser, pero por eso lo que hay que hacer es cambiar la ley. Claro. Pero además no la Constitución, es la ley orgánica electoral. Y estamos viendo, eso es lo que, es decir, los pilares del Estado están. Y están. Ahora lo que hay que hacer es releerlos y reinterpretarlos. ¿Por qué? La ventaja de todo lo que está pasando. No hay nadie que ha hecho más por la unidad de España que Pedro Sánchez. Y lo digo totalmente en serio. Las 4 asociaciones judiciales que llevan desde el año 78 separadas, las 4 están unidas. Todas las asociaciones de fiscales progresistas y conservadoras están unidas. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido con las Fuerzas Armadas, están todas unidas. Son muy disciplinadas, pero están unidas. Alrededor de él. Está consiguiendo tanta unidad contra él que va a haber que aprovechar esa energía de unidad para que en el momento que más pronto que tarde desaparezca de la presidencia del gobierno, que no se irá de la política, porque se tiene que quedar aforado. Y verán ustedes cómo a Begoña la meten en las listas electorales en las próximas elecciones generales para darle aforamiento y la tendremos de diputada. Lo primero que hay que hacer, aprovechando esa energía, es decir, oiga, todas las reformas, todas las derogaciones que hay que hacer, háganse ya para que no vuelva a pasar. Porque hay que aprovechar esa corriente de unidad, porque esto que estamos reflexionando en voz alta en muchas cenas, comidas, se está haciendo en España y por gente muy importante, a su vez, que tiene cargos en la Administración de Justicia y que tiene cargos en el Estado, que son partidarios, absolutamente partidarios de afrontar una serie de reformas que hasta ahora nadie se ha atrevido. Aprovechemos esa energía para transformar y volver a devolver una estructura de Estado de Derecho coherente y adaptada. Y no empecemos con modelos antiguos. La única profesión en España hoy que no tiene ninguna barrera de acceso es ser político. Cualquiera puede ser político. Entonces no vayamos a la solución fácil, que es, hombre, alguien para estar en el Consejo de Ministros o dirigir España tiene que ser licenciado, tiene que tener un máster y tiene que saber idiomas. Ese se llama Pedro Sánchez. Por lo tanto, esa no es la solución. Habrá que buscar otras. Pero es verdad que hay que replantearse con los pilares constitucionales que tenemos dentro de la singularidad de España, con sus lenguas, sus historias y sus culturas que enriquecen a todos, y con una Constitución como la que tenemos, que sigue vigente, una relectura y reinterpretación para aplicarla en sentido contrario al que va la descomposición y que sirva para la composición. Pero lo que hay que tener es voluntad política de hacerlo. No estamos en una situación en que ha desaparecido el Estado de Derecho. Bueno, tenemos más preguntas, pero consideramos que son más interesantes las que puedan proceder del público asistente, y sí que pediría, por favor, pues un poquito de premura en ello. Sí, hay un señor que quiere preguntar. Perdón. A don Ignacio por la lección de Historia que nos ha dado. Y luego también a don Román por supuesto, que nos ha hablado en un plan más de praxis, ¿no? De la praxis política, cómo está y tal. También excelente, me ha encantado. Y bueno, gracias también a don Lorenzo por las preguntas, por cómo ha estructurado todo, muy bien. Quería comentar que yo desde el corazón haría una segunda transición en España, porque me parece que debemos quitarle poder a los vascos y catalanes y darles el que se merecen, el que tenemos todos. O sea, como ha dicho muy bien don Román, pues tienen un 0, no sé cuánto, que eso ya manda sobre todo el mundo, ¿no? Y tienen la llave de la gobernabilidad, pase lo que pase. O sea, esto no puede ser así. Entonces yo con el corazón les quitaría poder a los vascos y catalanes sintiéndolo mucho. ¿Que no les gusta estar en España? Pues yo entonces haría un referéndum para ver si se quieren ir. Un referéndum bien organizado explicándole a los vascos y catalanes lo que supone irse de España, realmente, ¿no? Y que los independentistas hagan lo propio. Pero si se quieren ir, que se vayan. Me parece que es de ética democrática. Si se quieren ir, que se vayan y ya está. Y no pasa absolutamente nada, porque
España no deja de ser España. Al contrario, yo creo que nos fortaleceríamos, sinceramente. Porque disculpa, déjame terminar después. España yo creo que se cohesionaría más como nación si se van los vascos y catalanes, que son ahora mismo un factor de incordio en cuanto a la unión nacional. Me parece a mí. Y ancha es Castilla, tenemos mucho territorio. Yolanda es del tamaño de la provincia de Cáceres aproximadamente y es mucho más poderosa que España en Europa y en el mundo. Y es un país que está anegado por el agua, tiene mucho menos recursos. ¿Por qué? Pues lo voy a decir claramente, por la mentalidad del pueblo holandés, que son muy nacionalistas de ellos mismos y están muy unidos y hacen las cosas como se deben hacer. Aquí estamos haciendo las cosas no mal, sino fatal. Y ahora entro en el otro aspecto que quería comentar. Ya, sin hablar con el corazón, esto es lo que yo haría, con el corazón, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Bajando al terreno de la praxis, donde muy bien don Román se ha defendido, quería decir que tenemos un problema sociológico en España que habría que estudiar profundamente, pero el estudio este ya se hizo en el Siglo de Oro y fue el género de la picaresca, literario, el género literario de la picaresca, que somos el único país en el mundo que tiene ese género, ¿eh? Somos genuinos en eso. Y está muy bien, ahí está el Lazarillo de Tormes. Somos el país del Lazarillo de Tormes, actualmente. Es que la corrupción que tenemos no es normal. Yo creo que somos el país más corrupto de Europa, superando a los italianos. Los italianos tienen una mafia privada. Nosotros tenemos una mafia pública que está en el propio Estado. Tenemos un crimen organizado, con perdón, no quiero que se ofenda a nadie, en el poder, me parece a mí. Tenemos tal corrupción que un presidente como Pedro Sánchez, que está denunciado por todas partes por delitos que ha hecho, que está hasta comprobadísimo, ya se sabe, están las pruebas ahí, no sé por qué no le acaban de meter mano. Y el tío no acaba de dimitir porque hay un problema de autoritarismo en la presidencia del gobierno español, que se salta las leyes a la torera, y eso es corrupción. Y eso lleva ocurriendo desde que Calvo Sotelo dejó la presidencia, más o menos. Felipe González, a mi juicio, levantó la veda de la corrupción en España, hombre, por Dios. Y han seguido todos, Aznar, Zapatero, Rajoy, todos han seguido más o menos en un estilo más o menos de eso, de corrupción, ¿no? Eso me parece que es un escándalo de proporciones inauditas que una nación civilizada de Europa, de la Unión Europea, me parece que no se debe permitir y me parece que se deben hacer las reformas pertinentes para que eso se termine. Y porque, quiero decir otra cosa, en política hay gente muy buena, hay gente honrada, con ética y muy buena, buenísima, tanto por parte del PP, del PSOE como de otros partidos. Pero están relegados, los mandan a Europa para que no molesten aquí y aquí pueden estar los corruptos en el poder, ¿no? Me parece que eso debería cambiar. No quiero extender más. Gracias por darme la palabra y por permitirme expresarme. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver, referéndum de la independencia. El referéndum de la independencia, si queremos cumplir la Constitución y nosotros mismos defender el Estado de Derecho, tenemos que votar todos los españoles que somos los sujetos de soberanía nacional. O sea, queremos quitar el privilegio a los vascos y los catalanes, pero les queremos dejar que voten ellos si son independientes o no. En absoluto. Ahora le voy a contar una cosa peor. En el año 96 se hizo una encuesta durísima y muy gorda, entre el 95 y 96, para ver cómo enfocar eso y zanjarlo de una vez. Y era muy bonito. Se hacía el referéndum legal en toda España, salía sobre la independencia del País Vasco. Salía en toda España sí a la independencia del País Vasco y salía no a la independencia de España en el País Vasco. Dígame en qué derecho internacional se permite expulsar a unos vecinos del país. Y además eso demostraba otra cosa, que es el egoísmo de muchos. Para que los que estábamos defendiendo España allí y la unidad de España allí, jugándonos la vida con los terroristas de ETA, éramos tan queridos por el resto de nuestros conciudadanos que nos echaban del país, en lugar de apoyarnos. Entonces, yo no renuncio a ni un solo milímetro cuadrado de España. Y el referéndum y la soberanía de los españoles reside en todos los españoles, ni en los vascos ni en los catalanes. Entonces, si queremos defender el Estado de Derecho, no nos hagamos trampas nosotros mismos en el solitario, haciéndonos planteamientos que son contrarios a la igualdad constitucional. Y lo segundo, conociendo la administración pública española y conociendo las administraciones públicas de otros países, le garantizo que nosotros no estamos en un Estado corrupto como lo define usted. No, no. ¿Hay corrupción? Sí. La corrupción es condición humana. La última. La corrupción es una lamentable condición humana.
Conozco algunos estados en los que no existe corrupción. Uno es República Dominicana. ¿Sabe por qué? Porque la corrupción es la perversión de la norma. Allí es norma. Por lo tanto, no hay corrupción. Bueno, la última pregunta, por favor. José Antonio. Sí. Sí, yo quería hacer dos preguntas, ¿no? Una, el señor Zendoya ha hecho, durante su intervención, ha hecho mención de que admite las dos posibilidades, de que haya una destrucción, o sea, una descomposición total del Estado español, pero también admite que sí, también se puede reparar. Entonces, yo quisiera saber su visión o la intuición que tiene de cuál va a ser el futuro. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es referente a cuando se hizo la Constitución. Yo, la verdad es que no me puedo imaginar a personas con las cabezas tan amuebladas, tan bien amuebladas, como el señor Fraga Iribarne, como el señor Peces Barba, como este otro catalán que no me acuerdo que ahora... Roca. Roca Lluïner. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo sabiendo que la deslealtad absoluta de los partidos nacionalistas están en su ADN desde el nacimiento, cómo se dejaron meter ese gol? Es que es un tiro en el pie. Bueno, la verdad es que lo que me viene a la memoria, a mi mente en este momento, es el célebre sketch de José Mota. Eres tonto, tonto del todo, y no para un rato, ¿no? Sino para siempre. Vamos a ver. Sobre las dos, vamos a ver. Yo soy optimista, pero no soy optimista patológico como Zapatero, no. Los resultados electorales de las últimas elecciones han marcado una tendencia y siguen marcando una tendencia. Está gobernando quien no ha ganado. La voluntad de transformación y de cambio es real en la sociedad española. Por lo tanto, considerando eso y conociendo a la gente que puede ser el futuro de este país y las necesidades, porque hasta para gobernar en el futuro es necesario generar una reconstrucción del país, no sé si por voluntad o por necesidad, pero por cualquiera de las dos cosas, confío plenamente en que hay una capacidad de regeneración del Estado. Hoy lo recordaba una columna mía en The Objective, que es que el 23 de enero, el 20 de enero del 2023, Núñez Feijóo en Cádiz, donde se hizo la Constitución de Cádiz, firmó un manifiesto que además se le ofreció al presidente del Gobierno para la regeneración democrática y no ceder al chantaje de los nacionalistas, de 62 reformas estructurales para la regeneración democrática del Estado. Hoy lo recordaba diciendo, joder, un año y medio después ya puedes revisar la lista porque ya vamos por 110 o 112 reformas necesarias. Pero el hecho importante es que haya la voluntad de hacerlo y sobre todo el clamor social, como esta reunión que estamos teniendo hoy aquí un lunes con el mal tiempo que hace, por la preocupación que tenemos del Estado de Derecho. Yo en ese sentido, y además entiendo que la voluntad del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, está orientada en esa dirección y de muchísimas instituciones del Estado. Y la segunda, sobre el tema de cómo fueron tan tontos, es que no fueron tontos. Es que en aquel momento que había venido Tarradellas del exilio y ya soy aquí, y que un Xavier Arzallus, que luego decía Madrid, si son Madrid nos roba, decían que no querían la independencia, el derecho de determinación como elemento de independencia de Euskadi, estaban integrados en el proceso de pasar de la ley a la ley. Y había una obsesión. Mire, la transición española solo la hizo realmente la derecha. La derecha sí que hizo la transición. Pasó de la dictadura a la derecha democrática. La izquierda fue puramente un acompañamiento de espera, en el que tanto la Fundación Konrad Adenauer alemana como la Fundación Socialdemócrata les dijo, portaros bien, que el final de la transición es que el socialismo vuelva al poder. Y eso es el año 82, después del golpe de Estado. El espíritu de la transición, cuando se jode, no fue Zapatero con la ley de la memoria histórica.
El espíritu de la transición se jode en 1993 con Felipe González y Alfonso Guerra en el gobierno. Es la primera vez, después de 11 años de gobierno, en el que sienten la posibilidad de que pueden perder el poder. Y sacan una campaña electoral en la que sale un Doberman diciendo que vuelven los fascistas, que vuelven los guerras civilistas y que vuelve la dictadura. Si hubieran hecho la transición, nunca hubieran hecho esa campaña de publicidad. Y ellos lo único que entendían es que el periodo de la dictadura y había sido una devolución legítima del poder que los socialistas siempre y la izquierda tenía que tener en España. Y cuando sacan ese anuncio es la base para todo lo que ha venido después. Y luego una dejación fundamental de un mandato electoral absolutamente serio y profundo, que fue el que recibió Mariano Rajoy Brey, de corregir el modelo destructivo de España que había hecho Zapatero y en el que no hizo nada él por sus circunstancias personales, no por otra cosa. Y eso es él. El Partido Popular como institución es otra cosa, porque si atribuimos a las instituciones las conductas individuales, hace más de 600 años que habíamos terminado con la Iglesia Católica. Por las conductas individuales. Entonces, hay que tener una visión política, una visión un poco más tranquila que la actualidad, porque coger todos los días, yo leo los periódicos antes de dormirme, con lo cual ya me quito el susto que me voy a llevar mañana al despertarme. ¿Te puedes dormir? Porque así cuando me despierto ya lo sé. Pero hay que tener una visión un poco más amplia y larga que la noticia cotidiana, porque el día a día es brutal. Pero llevamos hablando de la amnistía de Puigdemont y no la ha recibido 2 años. Llevamos hablando del concierto económico de los catalanes 14 meses y no lo tienen. Y damos por hecho un montón de cosas que no han pasado. Pero vivimos con la angustia de que parece que han pasado. Y eso es una cosa que nos tiene que dar calma, sosiego y un poco de elevarnos para decir, bueno, esto está así y es verdad, es un hecho objetivo, pero el futuro tiene solución y no hay nadie que se cargue la nación española. Nadie, ni los españoles. Yo quería replicar un poco. Quiero decirle a Román. Ya está. Primero a José Manuel. Sí. Buenas tardes a todos. Después de escuchar las magníficas exposiciones, quiero dar un flash porque las palabras son muchas, hay esencia detrás de ellas, pero al final están los datos. FEDEA, Ángel de la Fuente, hizo un estudio el año pasado que pone de manifiesto qué repercusiones tienen estos sistemas. Resulta que si hiciéramos una homogeneidad de las competencias que han sido transferidas, el País Vasco tendría el 250% de financiación con respecto al territorio común. Sí, claro. Y Navarra el 160%. Esto no son solo palabras. Quiere decir que un residente en el País Vasco tiene el 250% de financiación que puede tener un madrileño o el que esté a nivel medio de España. O sea, más del doble para carreteras, más del doble para colegios, más del doble para hospitales. Si vais al País Vasco o Navarra diréis, oye, pero aquí qué bien están las carreteras. Claro, en los colegios no entramos, pero eso supondría también para Cataluña. O sea, si esto se aprueba, al final lo que conllevaría es que Cataluña tendría una financiación con el resto de España muy superior y que además el sistema que teóricamente iba a nivelar esto, que serían las percepciones que tendría que tener el Estado español, al final se reduce también a una negociación política por votos. Y yo he visto personalmente que ha habido años que ni tan siquiera se ha pagado nada y todo el mundo se ha callado. Entonces, si esto se aprueba es muy grave, porque supone un sesgo notable en cuanto a la igualdad en España. Y simplemente dejar ese dato, 250%, País Vasco 160%, Navarra. Gracias. Muchas gracias. Con esta última intervención... Es decir, uno, es así.
¿Queréis una solución para recortar las autonomías? Muy fácil. Que todo el mundo se haga autogestionario con sus propios impuestos. Bueno. De tal manera que no funciona ninguna. Y ahora todos los chiringuitos y todos los patronatos de turismo de la región del verde con el árbol y tal, hay que empezar a recortar, porque si tienen que pagar la sanidad, la educación y los sueldos, ninguna. O sea, solo sobreviven Madrid y el País Vasco. Solo Madrid. Todo el mundo tiene que empezar a devolver competencias porque no las puede pagar. Entonces, como nadie tiene la voluntad política de recortar, la mejor manera es ir a un Estado federal puro, en el que cada uno, que es absolutamente insolidario y no está en la Constitución, pero es que cada uno se autogestione con lo que recibe. Antes las que sobrevivían eran Baleares, Madrid y País Vasco. En este momento Baleares ya no estaría Madrid, estaría el País Vasco y para de contar, ni Cataluña ni nada más. Esto es una forma de recortar el Estado. Yo desde el principio he dicho, está recogido en la Constitución, pero no hay nada más desigual que el reconocimiento del derecho histérico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que fíjate que no es de la Comunidad Autónoma, se reconoció como derecho foral de las diputaciones. Es más, el propio gobierno vasco depende del dinero que le entregan las diputaciones, porque no tiene presupuesto propio. Es una singularidad absurda, reconocida en la Constitución en aquel momento, y que yo no sé qué concepto histórico le iban a aplicar a Cataluña cuando le ofrecieron el concierto económico. Porque la foralidad vasca estaba reconocida ya históricamente, pero a Cataluña, ya me dirás tú qué foralidad le iban a reconocer. Pero bueno, se lo ofrecieron y Pujol dijo que no, para bien de todos, y ahora, 40 años después, nos estamos enfrentando a un problema diferido. Pero la desigualdad es eso. Yo solamente, si me permite, para poner un poco el contrapunto de lo que ha dicho Román, tengo que ponerme en el otro lado. Yo no soy tan optimista, Aparte soy contrario al optimismo. Tampoco quiero ser pesimista. Yo como historiador lo que me pretendo situar es en la realidad, conocer la realidad. La realidad a mí lo que me dice, aparte en el momento que estamos de descomposición, que hay dos procesos en marcha enormes, que son dos procesos nacionalistas. Quien sabe algo de nacionalismo, el nacionalismo es finalista siempre, es finalista. Es cuestión de esperar el momento más oportuno. Si ahora no tienen dinero para pagar las pensiones, pues que siga pagando España, que sigan pagando entre todos. Pero eso es un proyecto que de esta manera está el Estado centrifugado, está en una deriva de centrifugación. Cuando dicen España no se rompe, y lo de Bismarck que decían, ¿no? España que se han empeñado siempre y al final no se rompe. No, hombre, claro que se ha roto muchas veces, que conoce la historia está llena de desgracias, ¿no? Es decir, España, la realidad histórica de España a principios del siglo XIX, pues era que tenía provincias, por ejemplo, en ultramar. Pues se rompieron, se fueron, Ahora, como tenemos una mentalidad presentista y pensamos que el Estado Nacional es un territorio determinado, pues pensamos que este territorio también, claro que los periféricos se pueden romper. Yo creo que como diagnóstico hay que saber que eso se puede ocurrir, y más en la deriva que estamos, porque cuando decimos es que esto se debe reformar, debe, ¿y quién lo hace? ¿Quién lo hace? Es decir, y fíjate la clase política que tenemos para que lo hagan. Bueno, llamo la atención sobre eso y nada más. Antes de que Cristina cierre este acto, voy a trasladar a la audiencia unas palabras que ya hemos hablado con anterioridad para que las almas no se inquieten demasiado, las almas aquí presentes. Cierta autoridad, hace ya bastante tiempo, al canciller Bismarck alemán, se le atribuyen estas palabras o a esta frase. España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirla y no lo han conseguido. Cierras tú ya el acto. Bueno, creo que estas palabras son muy buenas, un poco negativas, francamente. Yo soy más optimista, pero bueno, no me quiero pronunciar, pero vamos, yo creo que estamos todavía en la interrogante, es mi opinión, de si esto se está, y creo que cada uno tendrá su respuesta
pero creo que debemos mirar positivamente. La situación no es lo más deseosa, como ha quedado acreditada, pero somos lo suficientemente fuertes como para salir adelante y hay expectativas de que la ciudadanía tiene un peso que creo que nos hará tirar para adelante. No tengo nada más que decir. Agradecer a todos su presencia y en particular a los dos ponentes, a los dos que sus intervenciones y a ti como moderador. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Buenas noches.